En este segundo tema haremos una introducción al estándar DICOM. Veremos lo que es y para qué sirve, con el objetivo de tener una idea general de este formato de imágenes. El tema está estructurado en dos bloques: por un lado el estándar que hemos comentado y una segunda parte en donde veremos algunas definiciones importantes para entender todo lo que tiene que ver con el mundo de la imagen médica digital en un centro hospitalario, lo que es un RIS, un PACS y un GIS. El formato DICOM es un formato que regula la forma en que tienen que almacenarse las imágenes procedentes de equipos médicos, lo que se denominan modalidades médicas, y también define cómo deben comunicarse los distintos sistemas que intervienen en la generación de imágenes, tanto en la generación de imágenes como en el almacenamiento, en la consulta, las herramientas de diagnóstico. Todas las imágenes que fluyen entre esos dispositivos tienen que ser almacenadas y transmitidas de la forma que se especifica en este protocolo. Para entender el origen del protocolo hay que reflexionar sobre lo que es una imagen médica. No se trata de una imagen realizada con una cámara de fotos, de un paisaje, sino que es una imagen que contiene información, además de la visual, otra información adicional, metadatos, que son fundamentales para poder interpretarla. Como son los datos de los pacientes, del paciente, por qué se hizo esa imagen, de qué zona anatómica es o qué tipo de radiofármaco se le suministró al paciente. Toda esa información no puede ir separada de la imagen. Por eso los formatos estándar que vimos en el primer tema no serían suficientes. Los formatos TIFF, JPG, ya no hablemos por el tema de la pérdida de calidad, o el GIF por la baja calidad, no servirían para trabajar en este mundo. Por eso se diseñó el estándar DICOM. Además de la forma de almacenar esa información, tanto las imágenes como los metadatos relacionados con el entorno médico, también el estándar cubre la parte de comunicaciones, cómo debe comunicarse todos los distintos equipos que intervienen en este entorno. Por lo cual, este protocolo lo que define es un formato común de imágenes y los diálogos normalizados entre todos los equipos. Por ello, el Colegio Americano de Radiología y la Asociación Nacional de Fabricantes de Equipos de Electrónica se formaron un grupo de trabajo que dio lugar a unos protocolos iniciales, como vemos aquí, en los años 80, que derivó en el formato DICOM, publicada su primera versión en el año 93. Desde ese año el formato DICOM sigue en constante evolución, añadiéndose nuevos estándares, nueva documentación, sobre todo basada en las nuevas exigencias de seguridad y la aparición de nuevas modalidades médicas. Pero los fundamentos siguen siendo los definidos en el año 93. Con lo cual podemos decir que el formato DICOM es un estándar que surge de la necesidad detectada por los usuarios, en este caso por los radiólogos y por los fabricantes de los equipos, para poder definir cómo almacenar las imágenes que sean estándar y que un hospital pueda tener distintos equipos de imagen médica, distintos fabricantes, y puedan acceder a las imágenes desde cualquier estación de diagnóstico, independientemente de ese fabricante, y la comunicación entre distintos fabricantes también se realice de una forma protocolizada. Así, el estándar DICOM guarda lo que es la imagen, pero además guarda una información muy importante y que en el mundo médico no se puede separar de la matriz de píxeles que vimos en el primer tema, como son los datos de los pacientes, el equipo que generó esa imagen, ya que distintos fabricantes tienen distintas técnicas y hay que aplicar distintos algoritmos de mejora de la imagen, qué hospital, qué médico, qué modalidad médica. No es lo mismo una imagen de TAC que de resonancia, o si hablamos ya de medicina nuclear, pues qué radiofármaco se le suministró al paciente. Todo ese tipo de información va incluido dentro de la imagen, dentro del fichero que contiene la imagen, para que no se puedan separar.
en una imagen DICOM. Es un fichero que consiste en una cabecera que contiene toda esa información importante y además luego tiene esa matriz de puntos que representan lo que es la imagen. Hay que tener también en cuenta que los estudios de TAC o de resonancia están formados por una serie de imágenes. Todas esas imágenes pueden ir en un único fichero, de forma que cuando se recibe un único fichero tenemos una cabecera con los datos del paciente, el grosor del corte, si había contraste o no había contraste, y luego vienen toda la serie de matrices con todos los píxeles de cada una de las imágenes. Aquí tenemos un ejemplo de una imagen en donde vemos la imagen y además tenemos superpuesta cierta información. Esta información que el visualizador nos muestra en tiempo real, que superpone sobre la imagen, está incluida dentro del mismo fichero. Esa es la idea fundamental del estándar DICOM. Aquí podemos ver una cabecera de un fichero DICOM en donde tenemos todos esos metadatos de los que hemos estado hablando. Pueden ser datos relacionados con la identificación del fabricante, pueden ser datos relacionados con el médico que solicitó el estudio, el nombre del paciente, en este caso es un nombre ficticio, y también datos ya de la imagen o imágenes que vienen a continuación, como puede ser información de imagen monocromo de unas dimensiones de 512 por 512 y una profundidad de píxel 16 bits, es decir, utiliza 16 bits, es decir, 2 bytes para establecer los niveles de gris. Para poder ver este tipo de imágenes hacen falta unos programas específicos que soporten este formato. Para ver imágenes JPEG o imágenes PNG existen muchos visualizadores y vimos también que existen programas específicos de retoque fotográfico. En el mundo de la imagen médica pasa algo similar y necesitamos visores DICOM. Hay visores gratuitos y visores comerciales. En las prácticas de la asignatura utilizaremos algún visualizador gratuito para poder practicar el recuperar un fichero DICOM, abrirlo, analizar los metadatos y también poder exportarlo a formato JPEG, por ejemplo, en donde sí que ya separamos esa información, esos metadatos de pacientes, resolución, etcétera, de lo que es la propia imagen. Además, como ya se indicó, DICOM define también cómo deben comunicarse los distintos elementos que intervienen en el mundo de la imagen médica digital. No solo son los equipos que generan las imágenes, sino que son también las estaciones de visualización de las imágenes, herramientas de diagnóstico que se puedan tener para procesar las imágenes, las bases de datos donde se almacenan las imágenes, impresoras. Todo eso forma parte del mundo de la imagen médica y DICOM define cómo tienen que comunicarse y hablar entre ellos. Por ejemplo, un profesional clínico que está usando su estación de trabajo en su despacho recibe un aviso del TAC de que se realizó un nuevo estudio. Desde la estación de trabajo puede consultar qué paciente fue, acceder a ese estudio y recuperarlo y verlo en su estación de diagnóstico. Lo que es el estudio se generó en el TAC y desde el TAC es enviado a la estación local donde el médico puede visualizarlo, puede procesarla, mejorar algunos aspectos o incluso diagnosticar, y todo eso queda registrado en una base de datos que, como veremos posteriormente, se denomina PACS. Otro ejemplo de este entorno es, por ejemplo, un paciente que llega al servicio de radiología para hacerse una prueba médica. Entonces sus datos médicos ya se traen automáticamente del sistema de información del hospital, que también tiene un nombre concreto, estos sistemas que se llaman GIS. Automáticamente le aparecen al operador del equipo en su consola y ya le aparece el tipo de estudio y el protocolo que va a usar con el dispositivo. El paciente se prepara, se realiza el estudio y automáticamente ese estudio es guardado en el historial clínico de ese paciente y además es notificado a donde proceda de que ese estudio fue realizado, como por ejemplo al clínico que debe diagnosticarlo o al que mandó a hacer ese estudio.
A nivel informativo se representa aquí cómo es el modelo de información de un fichero DICOM, en donde tenemos el paciente. Un paciente puede tener uno o varios estudios que pueden ser de la misma modalidad o distintas modalidades. Por ejemplo, un paciente puede tener un estudio de TAC y uno de resonancia, o puede tener varios estudios de TAC en distintas posiciones o con distintos protocolos. Un estudio está formado por varias series de imágenes. En muchos casos la serie puede ser una única imagen y en otros es una secuencia de imágenes. Y esta es la estructura que se sigue en el modelo. Luego para cada imagen hay que saber la resolución con la que trabajan, que como ya vimos anteriormente va guardada en la cabecera de los ficheros DICOM. Además, como hemos indicado, DICOM define también cómo deben comunicarse todos estos dispositivos y recordar que existen muchos elementos que intervienen, no solo los equipos que generan las imágenes, desde donde se visualizan, desde donde se imprimen o donde se graban a CD, o desde donde se diagnostican o se procesan o se hacen reconstrucciones tridimensionales. Todos esos equipos deben poder comunicarse utilizando el estándar. ¿Cómo es posible que todos estos distintos dispositivos de naturaleza diferente puedan comunicarse entre sí? Utilizan una arquitectura cliente-servidor. Hay elementos que piden cosas y elementos que sirven cosas. Desde una estación de trabajo yo puedo pedirle a una impresora que me imprima una placa. Entonces, la impresora es un servidor de impresión y la estación de trabajo es el cliente. El cliente le dice, oye, imprímeme una placa. Se la envía en formato DICOM y la impresora realiza esa impresión. Pues lo mismo puede pasar, como habíamos visto en el escenario 1, como desde la estación de diagnóstico del clínico se le notifica que hay una imagen y la estación le pide al equipo de generación de imagen que le envíe la imagen, se la envía y la visualiza. Entonces siempre se sigue esa arquitectura cliente-servidor. Esto es lo que he comentado anteriormente. A nivel informativo, esta arquitectura cliente-servidor en DICOM recibe una terminología muy específica. Los clientes son SCUs y los servidores son SCPs. Proveedores de clases de servicios y usuarios de clases de servicios. En este caso, en este gráfico, por ejemplo, el equipo que genera la imagen le pide a un sistema de almacenamiento, a una base de datos, a un PACS, como veremos después que se denomina, le dice, oye, acabo de generar una imagen, la quiero guardar. Y este le dice, vale, pues dime el paciente. Él le dice el paciente y dice, queda guardada. Más o menos funciona de esa forma la estructura cliente-servidor. DICOM define todas estas cosas que se pueden hacer como servicios. El servicio, aquí hay una relación de servicios que no es excesivamente importante, como el comprobar que algo se hizo bien, o pedir un almacenamiento, o consultar una lista de pacientes, o solicitar que se imprima un estudio. Son distintos servicios que en la bibliografía, si hacéis una búsqueda, pues puede que os vayan apareciendo. Y este estándar, que es complejo, es público y está accesible en la página oficial de DICOM, que es la que vemos aquí, y que se actualiza pues periódicamente. Actualmente está conformada por 20 partes, y cada una de las partes es bastante complicada de entender. Esto está en constante evolución. Desde el año 2015 no ha habido cambios significativos, pero a medida que aparecen modalidades nuevas o requerimientos de seguridad o calidad de monitores, por ejemplo, o aparición de los dispositivos como los tablets, pues el protocolo va dando soporte y va diciendo cómo tienen que comportarse las imágenes o el almacenamiento o las comunicaciones ante esas nuevas situaciones.